para promocionar a los candidatos de una parcialidad política, el CNE lo permite abiertamente, sin aplicar la ley, lo que establece la ley orgánica de procesos electorales. Desafortunadamente lo que vimos en la elección de julio de la Asamblea Nacional Constituyente, como en la votación de gobernadores del 15 de octubre, y lo que estamos viendo en la preparación y campaña de las elecciones municipales del 10 de diciembre, deberíamos suponer que son ensayos que está haciendo tanto el chavismo como la autoridad electoral para lo que va a ser, o lo que suponemos va a ser, la elección presidencial del año 2018. Estos son ensayos no solamente de violación a la ley, sino ensayos de lo que puede ser la presión a los votantes para votar, la presión a los ciudadanos para votar, en este caso a través del carnet de la patria. Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral, una de las personas con mayor conocimiento y que maneja este tema con soltura y profundidad. Eugenio, ya nos has dibujado la manera como el gobierno directamente y a través de sus agentes electorales ha agredido el derecho del pueblo a la participación en el contexto de esta campaña electoral. Ahora háblanos por favor de tu visión de lo que ha sido la calidad y la intensidad de la participación de la oposición en este proceso, en el que ha habido ciertamente una postura extraña, ¿no? Partidos que dicen que no va a participar, pero luego todos sus militantes y todos sus dirigentes son candidatos. Háblanos de eso, por favor, desde tu perspectiva, por supuesto, de actor no partidista, no político, sino como conocedor de la materia. Te escuchamos. Desafortunadamente, los tres partidos de oposición que tienen mayor presencia nacional o que tienen mayor capacidad de maquinaria, que son primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática, decidieron no participar formalmente en estas elecciones, aunque algunos de sus militantes, algunos de ellos alcaldes en ejercicio, sí han decidido presentar sus nombres, ahora apoyados por otras fuerzas políticas. Estamos viendo un número inusual de candidatos. Digo un número inusual porque en realidad en Venezuela existen dos grandes bloques políticos y en algunos casos, algunos municipios en donde se puede dar una tercera vía a esos dos grandes bloques políticos. Pero en líneas generales estamos viendo un número excesivo de candidatos. Estamos hablando de casi 10 candidatos por municipio para una campaña de menos de 10 días, en donde la mayoría de estos candidatos terminan siendo comparsas del proceso electoral. Desafortunadamente, además, la falta de unidad en algunos municipios, vamos a poner el caso concreto del municipio Baruta en el estado Miranda, porque el municipio de Baruta, el estado Miranda, es emblemático, primero por la cantidad de electores que tienes, que tiene, y por el impacto que ese municipio tiene no solamente para la elección de gobernadores, sino por una eventual elección presidencial. Prácticamente como una elección en la alcaldía de Maracaibo, en el municipio de Maracaibo, en el estado Zulia. Lo que estamos viendo en el municipio de Baruta, en Caracas, de 7 candidatos no relacionados con el chavismo, que no logran ponerse de acuerdo sobre un aspirante unitario, en líneas generales deja las perspectivas de la oposición, o refleja que las perspectivas de la oposición para este proceso son muy malas. El 2013, que fueron unas elecciones muy complicadas para la oposición, porque se venía primero del triunfo electoral de Nicolás Maduro por menos de 200.000 votos en abril, y después por algo que condicionó ese evento electoral, que fue el DACAzo. La oposición, a pesar de esos eventos que pueden haber desestimulado en buena medida a sus electores, logró triunfar en 76 alcaldías. Y los candidatos disidentes del chavismo lograron ganar en otras 18 alcaldías.
Lo que podemos presumir para este domingo, en vista de la dispersión de los votos por la cantidad de electores, es que va a ser muy complicado, primero, que las fuerzas disidentes del chavismo logren mantener esas 18 alcaldías que en su momento ganaron hace 4 años, y en segunda instancia que esas 76 municipios en donde el gobierno y la oposición, vale acotar o recordar que de esos 76 alcaldes electos en 2013, 20, al menos 20 de ellos no están ejerciendo porque están fuera del país, tienen algún tipo de inhabilitación o están presos de forma irregular. Ahora bien, de esos 76 municipios en donde en este momento gobierna la oposición, debemos suponer que la posibilidad que esa dispersión de candidatos opositores logre mantener al menos la mitad de esos 76 municipios luce muy poco probable. Lo estamos ante las vísperas de prácticamente un arrase de los candidatos oficialistas en estas elecciones del 10 de diciembre, que va a terminar por darle un poder prácticamente absoluto al chavismo en el ámbito regional y municipal, y con ese escenario de control regional y municipal es que nos vamos a enfrentar a la teórica elección presidencial de 2018. Eso sí, una cosa es gobernar en 20 gobernaciones o haber ganado en 20 gobernaciones o poder ganar en 280 de los 335 municipios, y otra cosa es una votación de ámbito nacional presidencial. De hecho, la diferencia en las elecciones del 15 de octubre fueron apenas 700.000 votos entre los candidatos del oficialismo y los candidatos de la oposición. Habría que ver si esa diferencia de apenas 700.000 votos se mantiene este domingo, pero en líneas generales, una diferencia de menos de 1 millón de votos, tal como se están dando las circunstancias en Venezuela, pensando en 2018, es una diferencia muy pequeña como para que el chavismo se sienta ganador de ese proceso, o para que la oposición de una vez sea víctima de la desesperanza aprendida y suponga que no puede aspirar a algo importante en ese evento del próximo año. Caramba, Eugenio, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros estas reflexiones. Era Eugenio Martínez, periodista venezolano especializado en la fuente electoral. Para resumirlo en 3 palabras, Eugenio, en primer lugar, pues dibuja todo lo que es el panorama de la agresión del régimen a través de sus agentes electorales en el CNE contra el derecho del pueblo venezolano a la participación. En segundo lugar, dibuja también la manera como la incoherencia de la dirigencia opositora también agrede el derecho del pueblo a la participación política, porque esta postura ambivalente de los partidos, de los 3 principales partidos en cuanto a la cobertura de su maquinaria, dijo Eugenio Martínez, primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, que dicen que no va a participar, pero luego tú te encuentras a los dirigentes de esos partidos en todo el país participando de manera encubierta, generando más bien desorden y generando que algunos municipios en esta situación de crisis, en vez de tener un candidato unitario, tengamos 7, y puso el ejemplo patético, dramático de Baruta. Y en medio de ese contexto nos recuerda Eugenio Martínez que la diferencia de votos totales a nivel nacional en este desastre que ocurrió el 15 de octubre, sin embargo, fue muy pequeña. Fueron apenas 700.000 votos. Entonces nos recuerda Eugenio Martínez que a pesar del desastre en las regionales, a pesar de lo que pueda ocurrir el 10 de diciembre en las municipales, existe una real ventana de oportunidad para que en una elección presidencial en el año 2018 el pueblo venezolano pueda voltear la tortilla y salir electoralmente de esta desgracia mal llamada revolución. Ahora, para eso es indispensable que haya unidad opositora y que haya un mensaje claro e inclusivo acerca de qué va a hacer la unidad democrática con el poder en caso de obtener la victoria. Eso que en este momento no tenemos, desafortunadamente, repito, producto de la dispersión. Interesante, muy interesante este planteamiento que nos hace el periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con el tema central, el tema nodal de este momento venezolano, que es el tema económico. Hace pocos días, hace 2 o 3 días, pudimos ver una noticia ciertamente sorprendente. Quizás el país más miserable del mundo sea Corea del Norte. En Corea del Norte sus habitantes literalmente mueren de hambre, en grandes cantidades. Corea del Norte es el foco de una cosa que llaman los barcos de la muerte. Personas que huyen de Corea del Norte por la vía marítima en pequeñas embarcaciones de madera que tienen severos problemas para la navegación y mueren de hambre en esos barcos a la deriva y son recogidos por los guardacostas japoneses. Una situación muy, muy dramática. Ese país que tiene armas nucleares suficientes para amenazar la paz del mundo, sin embargo, no tiene comida para sus habitantes. Resulta que Corea del Norte le ofreció al Banco Central de Venezuela asesoría para enfrentar la situación económica. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, esa noticia se conoció hace aproximadamente unas 72 horas, pero ayer se conocieron otras noticias desde el punto de vista económico. La SUNDE, la Superintendencia de Defensa de los Derechos Económicos y no sé qué cosa, bla, 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 está a todo vapor montando a unos días de las elecciones del próximo 10 de diciembre, la tercera versión del DACASO. Recuerden ustedes que la primera versión del DACASO fue electrodoméstica. La segunda versión del DACASO ya fue en el área concretamente de alimentos y juguetes. Y la tercera versión, se está desarrollando en el área de zapatos y ropa en estos momentos. Así titula la primera plana del diario El Nacional. SUNDE obliga a vender a pérdida ropa y zapatos. Dice, repito, el diario El Nacional. El diario 2001 nos dice, SUNDE da zapatazo en precios. Y los venezolanos ya sabemos lo que ocurre cuando estas cosas pasan, promovidas por la irresponsabilidad gubernamental. Esto significa pan para hoy, hambre para mañana. Esto significa una jornada demagógica en el entorno de un evento electoral y luego largos meses o años con un tremendo problema de desabastecimiento, porque hay muchos negocios que quiebran y muchos comerciantes que no vuelven a reabrir en ese rubro más nunca. Para que nos hable de todo esto, tanto de la excentricidad de ser asesorados por Corea del Norte, como de esta realidad del DACASO parte 3, tenemos en línea a José Guerra, economista, diputado, representante popular y, amigo de esta casa. José, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. A esta hora ya en la mañana, despuntando ya el nuevo día. Ciertamente el gobierno, el Banco Central suscribió un acuerdo con la República de Corea, que llaman Democrática de Corea, por cierto. Ese es el nombre que tiene, la República Democrática y Popular de Corea, para la asesoría en materia económica. Un país que no tiene economía, literalmente. Un país donde el comunismo secó todas las iniciativas de la gente, y un país que lo único que produce básicamente es armamento nuclear y ha amenazado a Japón y a otros países como los Estados Unidos de tirarle bombas nucleares. Entonces, este Banco Central que ha propiciado una hiperinflación, entonces va a buscar ayuda al
más atrasados los países de Asia, que es Corea del Norte. Una cosa absolutamente increíble lo que está haciendo el Banco Central de Venezuela, que en lugar de concentrarse en la lucha contra la inflación y hacer que el salario de los venezolanos tenga valor y que recuperemos el poder adquisitivo, entonces anda buscando ayuda y asesoría a una economía que está quebrada como Corea. Con respecto al tema de los zapatos y los operativos de Sunde, bueno, esto es, usted lo dijo muy bien. Recordemos la experiencia de DACA, donde barrieron con todas las mercancías, luego el año pasado con Chrysler, la empresa esta de juguetes, que fue destruida y fue obligada a regalar prácticamente sus productos. Entonces ahora le tocó el turno del zapato y a la ropa, y mañana le tocará a otro. Esta es la arbitrariedad hecha gobierno, y ya veremos pues estos episodios de escasez más pronunciada de la que lo hemos visto en los años recientes. El tema aquí, como yo lo veo fundamental, es que la hiperinflación que sufre hoy Venezuela no se detiene con estas medidas de persecución, no se detiene con estas medidas de obligar compulsivamente a los negocios a vender a pérdida y llevarlos a la quiebra. Esto va a generar más escasez, y en un contexto de hiperinflación la situación, en lugar de resolverse, tiende a agravarse. Estamos conversando con el economista José